Muy buenas tardes a cada una de ustedes, hermanas. En esta tarde que vamos a meditar en la palabra del Señor, les voy a suplicar que me acompañen a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por el cuidado esmerado que tienes de cada una de nosotras y de los nuestros. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias porque nos das el privilegio de aprender de ella, Señor, y de escuchar tu voz. Te rogamos que en esta tarde seas tú quien hables a nuestras mentes y a nuestros corazones y que podamos encontrar, Señor, las enseñanzas que tú tienes para que nuestra vida sea cada día más plena, bendito Padre, más semejante a ti, Padre amado, y sobre todo que seamos más bendecidas y mayor bendición para quienes nos rodean, Padre bendito. Ayúdanos, pues, en el escrutinio de tu palabra y guíanos en cada momento. Te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Pues hermanas, el salmo que leímos hace un ratito es un buen preámbulo para lo que vamos a considerar el día de hoy. Hoy vamos a considerar un versículo que va a ser la plataforma en la cual vamos a trabajar, que es Proverbios 1:8. Pero bien el Salmo 127 nos dice como toda la Biblia, una gran verdad. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y tristemente tenemos a nuestro alrededor muchos intentos de edificación de casa. Muchos intentan edificar su casa, pero no permiten que sea Dios mismo quien edifique esa casa. Y el Señor dice en su palabra que en vano trabajan los que tratan de edificar su casa por su cuenta. Y pues ahí estamos viendo la raíz de los problemas que estamos viviendo, de las situaciones tan tremendas, tan dolorosas que se están viendo alrededor nuestro a cada momento, cada día. Y es necesario que nosotras como ah, hijas del Señor, conociendo la palabra de Él, eh, pongamos manos a la obra, hermano. Y no solamente para remediar los problemas que se están presentando, sino para prevenirlos, para adelantarnos, hermanas. Yo me desespero a veces, me angustio mucho pensando que no podemos terminar con los problemas que se presentan, porque cuando atacamos uno, aparece otro. Atacamos otro problema por acá y aparece otro. Entonces, me parece que tenemos que atacar por dos frentes, resolver los problemas ciertamente, pero también prevenirlos, hermanas, también prevenir esos problemas. Y para eso es que nosotros contamos con la palabra del Señor. Y en este mes tan bonito, ay, yo cumplo años el día 9 de mayo, hermanas, así que pues muy bonito el mes. En este mes tan hermoso, hermanas, en este mes de mayo, eh, queremos hablar de las mamás precisamente, del rol que como mujeres nos ha correspondido desempeñar. Es bien importante que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta de cuántas voces extrañas llegan a nosotros y nos confunden, porque son voces que hablan con autoridad, entre comillas, con autoridad. Psicólogos hablan con autoridad en el campo de la psicología, médicos en el campo de la medicina, abogados en el campo legal, etcétera. Ellos hablan con autoridad en sus campos de acción. Pero nosotros, hermanas, tenemos a alguien que no solamente habla con autoridad, ¿eh? Sino que es el único ser libre porque es autónomo. Él solo dicta sus propias leyes y ese es nuestro Dios. Es el legislador. Nuestro Dios es legislador, pero nuestro Dios también es rey, ¿verdad? Y nuestro Dios también es juez. En él se conjugan los tres poderes.
Si ustedes quieren anotar una cita en Isaías 33:22, allí menciona el profeta que nuestro Dios juega estos tres papeles. Él es todo, pero nosotros sabemos que nuestro Dios, que la ley es la voluntad de un legislador y ese legislador es nuestro Dios. Él sí es autónomo, nosotros no. Nosotros tenemos las leyes que Él dicta y Él nos da autoridad. Pero fíjense, en Proverbios 1:8, la palabra del Señor dice así, dice así: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ahí está hablando de una doble tarea, dos tareas que se complementan, dos tareas que no pueden darse la una sin la otra. ¿De qué sirve que tengamos instrucciones si nadie las va a ejecutar? ¿Sí? Si nadie nos va a guiar en la consecución de aquellas instrucciones que se nos están dando. ¿O de qué sirve que estemos realizando muchas actividades si no tenemos una orientación clara de hacia dónde estamos enfocando esas actividades y qué es lo que pretendemos? Entonces, la acción sin dirección, podemos decir que es activismo, ¿verdad? Pero no nos está llevando a resultados. Y una dirección sin nadie que lleve a cabo las acciones que se están mandando, pues tampoco es útil, ¿verdad? Se queda en el papel. Entonces, aquí habla de los roles que se juegan en la familia. Habla del padre, de la madre y de los hijos. Y a los hijos les manda escuchar, ¿sí? Les dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y apreciar. No desprecies la dirección de tu madre. Escucha y dale valor. Escucha y aprecia. ¿A quién? A tus padres, a ambos, a ambos. Hermanas, y bueno, quienes me han sufrido en alguna ocasión, saben que me gusta mucho irme al Génesis, al origen de las cosas. Y ahí en Génesis, precisamente, en el capítulo 2, luego lo leen ustedes, le dan una repasada, pero en el capítulo 2 encontramos el Señor cómo crea todas las cosas y crea y al hombre le dice que que le dice que va a guardar el huerto y lo va a cuidar. Al hombre le da un trabajo, fíjense, y es muy hermoso. Dice en Génesis 2:15, dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Pero fíjense, primero Jehová Dios hizo al hombre, lo puso en el huerto para que lo labrara, para que lo guardara, ¿sí? Y le dio instrucciones y le dijo, de este árbol no vas a comer, porque el día que comas de él morirás. Y hermanas, yo no tengo memoria de haber escuchado que alguien me hubiera dicho, pero el Señor nos lo dice claro en su palabra. El que recibió las instrucciones fue Adán. Y hasta ahí, de acuerdo a la palabra del Señor, yo veo que Eva no estaba presente, porque después de que Dios mandó a Adán a cuidar y labrar el huerto, ¿sí? Y que le dio las instrucciones, después dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Después de ello. En el capítulo 3, que volvemos a ver la historia de la creación, el Señor dice que Adán les puso nombre a todos los animales y todo, pero para él no se halló ayuda idónea. Y aquí, hermanas, tenemos que ver dos cosas.
¿Por qué el proverbista dice que nuestros hijos deben apreciar, deben escuchar y deben apreciar las instrucciones y la dirección? ¿Por qué? Porque de las necesidades nacen los valores. Y Adán primero tuvo que sentir la necesidad de ayuda. Primero vio todo lo que tenía que hacer en el huerto y comenzó a trabajar. Pero Dios lo vio y aunque la Biblia no nos lo dice, Moisés no nos lo escribió así, pero nosotros podemos inferirlo por lógica. Si dice que no se halló ayuda, es porque Adán necesitaba ayuda, ¿verdad? Cuando no necesitamos nada y alguien nos quiere ayudar, tenemos por ahí un refrán. No, 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 mucho ayuda al que no estorba, ¿verdad? Hazte para allá. Mucho ayuda el que no estorba. Y no queremos ayuda, ¿eh? Pero Adán la necesitaba. Y yo veo que sí la necesitaba. Infiero que sí la necesitaba, hermanas, porque aunque la Biblia no lo dice, pero dice que Adán la dijo cuando vio a Eva, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Inmediatamente la sintió como propia y dijo, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Los que saben hebreo dicen que el término varón tiene mucho que ver con la valentía. Entonces, cuando dicen varona, yo entiendo que las mujeres también necesitamos ser valientes y el Señor nos hizo valientes, tan valientes como los varones, ¿verdad? Entonces el Señor nos hizo valientes y dice pues en Génesis que Dios le dio unas instrucciones a Adán y Eva fue diseñada para que lo ayudara. Hace ratito yo escuché a mi hermana Olguín que decía, luego me pasas la dirección del dentista, los datos del dentista. Bueno, cuando necesitamos algo, como en este caso un dentista, un médico, un, no sé, un arquitecto, lo que ustedes gusten, un mecánico, pues yo voy a buscar a alguien que sepa hacer las cosas que yo no puedo hacer, ¿verdad? Para que venga y supla aquella necesidad que yo tengo. Entonces, allí vemos que el papel de Eva no solamente es complementario de Adán porque Dios los hizo compañeros, sino porque hay cosas que Adán no puede hacer y las tiene que hacer Eva. Entonces, cuando dice ayuda idónea, el término idóneo quiere decir lo mejor. La casa idónea para mí es la mejor casa que pude encontrar para mí. Los zapatos idóneos para mí son los mejores, ¿verdad? Que yo pude encontrar para mí. Y cuando dice que la esposa es la ayuda idónea del esposo, quiere decir que para ese varón no hay nadie mejor que la esposa que Dios le entregó, ¿verdad? Que Dios le dio por compañera. Y esta esposa tiene, es muy hábil, hermano, es muy hábil. Dios en su sabiduría, Dios marcó y constituyó a la familia para que, para que pudiéramos ser o formar una, un sistema sostenible, decimos ahora, ¿verdad? Para que esto no terminara, sino que una familia da origen a otra y da origen a otra y da origen a otra. Y así han pasado milenios y aquí estamos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, la palabra del Señor no pasa de moda. La palabra del Señor dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y vuelvo a lo que les decía al inicio, hermanas. Estamos escuchando muchas voces, pero debemos escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios nos va a llevar al éxito, nos va a llevar al triunfo, nos va a llevar a ver nuestras familias como Dios las quiere ver. Nuestro Dios tiene para nosotros propósitos de paz y no de mal. Él sabe los planes que tiene acerca de nosotros y son planes de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos, fíjense, para darnos a lograr aquello a lo que Él mismo
nos está llamando, porque Él pone en nuestro corazón los talentos, las vocaciones, las habilidades, el llamado, y entonces nosotras vamos a cumplir con ese llamado que el Señor nos da, ¿verdad? Y fíjense, entonces, hermanas, el Señor crea a Adán, le da instrucciones a Adán, Adán le va a dar instrucciones a Eva, después sabemos lo que pasó, ya sabemos toda la historia, viene Satanás, le habla en el oído a Eva y la convence. Lo que Satanás hace es ponerle a Eva una duda, una duda. Dios te dijo esto. No, no te creas, no es así. Mira, así es mejor. Hazlo así. Comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vas a ser como Dios. Pues, ¿en qué eres diferente a Dios? En que Dios sabe el bien y el mal. Cuando tú comas de ese árbol, pues ya vas a ser igual a Dios. Y Eva se lo creyó. Eva, yo puedo pensar que tiene el atenuante de que Dios no le dio las instrucciones directamente a ella, se las dio a Adán. Por eso Dios responsabiliza a Adán. Adán debió dar la instrucción completa a Eva y Eva debió confiar en Adán para poder sacar adelante el plan. Y sabemos que ese plan de inicio en esa primera pareja tuvo el primer tropiezo, pero también ahí encontramos el protoevangelio. Ahí el Señor les anuncia que Él tiene un plan para enmendar aquel error, aquel pecado que ellos cometieron. Por eso allí nosotros aprendemos que los errores que nosotros vamos cometiendo son naturales a nuestra naturaleza humana, pero el Señor tiene ya una solución y está desde el principio. El Señor no tiene un plan B, es el mismo plan que planteó desde el principio. Y yo me he topado, sobre todo cuando todavía trabajaba entre alumnas o entre compañeras de trabajo o aún entre hermanas en la fe que trabajan. Yo trabajé, yo soy jubilada, que luego dicen, no, pues es que la Biblia, pues no, pues la mujer nomás en la casa y nomás así. No, hermanas, no. Fíjense que dice aquí para que la mujer fue creada como ayuda del varón. En Proverbios 1:8 vemos a la mujer en el papel de madre, pero ahí mismo al final, en Proverbios 31:28, hermanas, ¿quién se lo sabe de memoria? ¿Eh? O si no, alguien que me lo busque y me lo puede leer. Proverbios 31:28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muy bien. En Proverbios 31 habla del trabajo y del rol que está siguiendo una mamá, una esposa en la casa. Y cuando hemos leído todo ese capítulo, vemos que ella cuida de su familia. Dice, ella no teme por su familia está vestida de ropas dobles, toda su familia. Ella misma, se viste bien, ¿verdad? Dice que de lino fino es su vestido. Dice que su familia está bien abrigada, no tiene temor del invierno. Sus criados, sus siervos están alimentados, da ración a sus siervos, pero también administra los bienes del esposo, ¿sí? Y también dice que ella considera la heredad y la compra. Con sus manos trabaja, hace cintas y vende. Es decir, fíjense todo lo que hace. Invierte el dinero que el esposo lleva a la casa, pero también trabaja con sus manos y comercia, gana su propio dinero ella también. Además, prepara a sus hijos, los tiene abrigados, no solamente de la ropa material, sino que también en el aspecto espiritual su familia tiene ropas dobles. Ella no teme que haga frío, pero ella tampoco teme que sus hijos sean probados, porque sus hijos están vestidos de ropas dobles. Esa es la mejor ayuda que puede encontrar un varón. ¿Eh? Y esa mujer no es el sexo débil, porque si fuera débil, el esposo no la buscaría como ayuda. Tiene que ser fuerte,
y tiene que ser valiente, pues un débil está para que yo lo ayude. Y el Señor nos dice, ¿verdad? Que veamos por aquellas personas que están más necesitadas para que les demos la mano, que los ayudemos, que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Entonces las mujeres somos fuertes también. No escuchemos cuando nos dicen, ustedes son el sexo débil. No, no tenemos que dar oído a eso. ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra dice que como mujeres fuimos creadas para hacer la ayuda idónea del varón. Ahí les decía, en Proverbios 31 vemos dos roles para la mujer, dos roles que la mujer puede hacer. ¿Sí? Y si ustedes ven, uno es de madre, ciertamente, y de ama de casa, que ve el servicio que esté funcionando y todo. Pero el otro, hermanas, está hombro con su esposo. Hombro con su esposo. Eh, la mamá de mi esposo, mi suegra, ella era cristiana también. Mi esposo también era cristiano. Cuando mi esposo y yo nos casamos, él me dijo, yo no quiero que trabajes, tú vas a estar en la casa. Y pues yo ya me había casado, hermanas. Entonces dije, ay, pues ni modo, ¿verdad? Ni modo. Dije, ay, pero yo quería trabajar, la verdad, yo quería trabajar, pero pues no, él no quería. Y yo me quedé en la casa. Andando el tiempo, cuando mi hijo era muy pequeño, mi hijo mayor, estaba chiquito, tenía un añito apenas, me dice mi esposo que si quiero colaborar con él. Él era administrativo, era maestro también en el Tecnológico de Ciudad Madero. Y me dice, quiero que me apoyes dando una clase porque el grupo está sin maestro. Y yo rápidamente dije, sí, sí quiero, porque yo sentía que necesitaba realizarme en mi profesión que yo estudié, ¿verdad? Quería trabajar. Y le dije, sí, sí quiero. Y lo hice con mucho gusto, ¿verdad? Y pude hacer ambas cosas, hermana. Pude hacer ambas cosas. Entonces, mi suegra, cuando supo que yo había comenzado a trabajar, venimos acá a Saltillo a visitarlos y le habló a mi esposo y le dijo, ven para acá. Y le dice, mira, María va a meter dinero a la casa porque va a trabajar. Así como ella va a meter dinero a la casa, al igual que tú vas a meter las manos en el trabajo de la casa, al igual que ella. Y mi esposo dijo, sí, mamá. Él amaba mucho a mi suegra. Todos la queríamos mucho, pero él en especial, él era una admiración muy grande que él sentía por mi suegra y la expresaba. Y dijo, sí, mamá, y lo cumplió. Él llegaba a la casa y lo que estaba pendiente, él comenzaba a hacerlo. Este, no esperaba que yo le dijera, ayúdame acá o ayúdame allá. No, él se apropió el trabajo de la casa, sabía que era de él y yo las necesidades que yo veía, yo y las podía suplir, yo las suplía. Él siempre suplió. Teníamos nuestras áreas, digamos. Él sostenía la casa y yo utilizaba mi sueldo en estudios complementarios de mis hijos, por ejemplo, o en nuestras vacaciones. Y complementábamos, pero él trabajaba en casa. Entonces, yo lo vi en mi propia vida, lo vi en la vida de mi suegra y lo he visto en muchas hermanas que conozco, que el Señor nos da la habilidad de trabajar fuera de casa, de realizarnos como profesionistas y también de trabajar en casa y complementar ambos. ¿Es difícil? Sí. ¿Es pesado? Sí. ¿Es para valientes? Sí. ¿Cualquiera puede con eso? No, no cualquiera puede con eso, hermanas, no cualquiera puede con eso. Porque el Señor nos hizo hábiles a las mujeres en ambas cosas. Ahora dicen que las mujeres somos multitareas, ¿verdad? Que estamos haciendo una cosa y la otra está en proceso y estamos planeando la que vamos a hacer mañana y podemos estar en todo. Y los varones no. Pero ellos tienen una habilidad muy grande que es estar enfocados en los logros. Ellos tienen un propósito y hasta que lo culminan,
¿verdad? Entonces somos, como les decía, complementarios. Ellos van a llevar la dirección, pero nosotras ellos van a dar la instrucción y nosotras vamos a ser como el gerente general. Fíjense, no vayan a decir nomás la generala, no, generalas no, el gerente general, que se oiga bonito, ¿verdad? Nosotras vamos a llevar esa parte. Hermanas, Dios es tan sabio que si ustedes ven en el Antiguo Testamento, el Señor enseña la ley y dice que debemos aprender por repetición. Estas palabras que yo te mando hoy las repetirás. Hay cosas que tenemos que memorizar. Esas son las instrucciones. Pero hay cosas que tenemos que verlas para aprender a hacerlas. Nos las tienen que modelar, nos tienen que enseñar cómo se hace. A eso vino Cristo, a enseñarnos cómo se vive la ley, cómo se cumplen los mandamientos. ¿Se fijan? Entonces, ahora que nosotros nos tocó nacer bajo el pacto de gracia, nosotras tenemos ya las dos cosas. La ley que tenemos que memorizar y la gracia, que Él nos enseña cómo poner en práctica y cómo vivir esa parte, ¿verdad? De la enseñanza. Esa parte que hizo Cristo, hermanas, para toda la humanidad. Esa es la parte que a nosotras como mujeres nos toca hacer en la familia. Nos toca modelar la palabra del Señor. Nos toca modelar las instrucciones que nuestros esposos dan en la familia. Hermanas, conocemos la historia de Cristo y conocemos que a los 12 años él fue al templo, se perdió, regresó con sus papás a Nazaret y viene un periodo de 18 años que no sabemos nada, qué pasó en su vida. Pero hay una cosa que dice en la palabra del Señor, que Jesús descendió con sus padres a Nazaret y estuvo sujeto a ellos. Después, cuando sus apóstoles le preguntaron, Señor, ¿ya comiste? Y dijo, es que yo tengo una comida que ustedes no saben. Y dijeron, yo creo que alguien le trajo de comer. Y el Señor les dijo, no, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Hebreos, la palabra del Señor nos dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y el apóstol Pablo nos dice que el Señor se hizo a sí mismo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa razón Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanas, ese es el papel que nos toca a las mujeres. Así como Cristo obedece a Dios, porque la Biblia lo dice así, ¿verdad? El varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón y Dios es cabeza de Cristo, ¿verdad que sí? Cristo obedece todas las instrucciones que Dios le dio y obtuvo el triunfo, ¿sí? El Señor nos indica a nosotras que como mujeres sigamos las instrucciones que Él nos da a través de nuestros esposos. Él nos llevará al triunfo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque la manera de edificar bien la casa es esta, que el esposo dé las instrucciones y la esposa dirija, la esposa modele, la esposa vaya llevando toda la actividad, la supervisión de que todas las actividades, todas las instrucciones se vayan llevando a cabo bien. ¿La mujer tiene autoridad? Claro que sí, claro que sí. De otra manera no podría dirigir, ¿verdad? Entonces la mujer tiene autoridad a la par que el varón. Tenemos autoridad a la par que el varón. Y también sabemos que si este varón no se sujeta a Cristo, el Señor nos indica que debemos obedecerlo primero a Él y después al varón. Cada cosa en su lugar, ¿verdad? Cada cosa en su lugar. Pero ese es el rol que nos toca. Y el Señor dice
que al varón le dice que nos ame y a nosotras que lo respetemos. Pero el Señor dice que el amor es sufrido. Y hermanas, cuando el Señor nos dice que el amor es sufrido, no quiere decir que el amor aguanta golpes y aguanta insultos y aguanta, no, no, a eso no se refiere. No se refiere al dolor que nos causa un maltrato. No, a eso no se refiere. Sufrido quiere decir que soporta las adversidades en función de construir el bien común, construir el bien del otro, ¿verdad? A eso. Sufrido quiere decir perseverante. Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como fiel soldado de Jesucristo, porque tienes un objetivo, tienes un propósito que Dios puso en tu vida para el cual te creó y te llamó. Y tienes que aguantar lo que sea. Para eso el Señor va a ir delante de ti como poderoso gigante. Para eso el Señor te va a sostener con su brazo fuerte. Para eso el Señor te ha tomado de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo para que tú puedas perseverar hasta el fin, para que tú puedas lograr la victoria que el Señor ha prometido a cada uno de los suyos. Y entonces, hermanas, yo les invito a que pongamos bien atención. El Señor nos dice que examinemos todo y retengamos lo bueno. Entonces, no quiero decir que nos vamos a apartar de nuestra vida social, de nuestra vida laboral, etcétera. No. Lo que sí vamos a hacer es poner atención. Lo que se sale de las indicaciones que nos da el Señor, pues ahí vamos a decir, no, muchas gracias, pero en esto no participo. ¿Por qué? Porque el Señor manda otra cosa. Y las cosas que yo hago están sancionadas por la palabra del Señor. Él, luego nos dicen que los hijos nacen sin manual. No es cierto, hermanas, aquí está el manual, miren. Aquí está el manual. Lo que pasa que quizás no lo conocen, pero aquí está cómo debemos conducirnos nosotros en todo momento y cómo debemos criar a los hijos. Entonces vamos ayudándonos unas a otras y decir así, nosotras somos colaboradoras de Dios. Y ustedes son edificio de Dios, son labranza de Dios. ¿Verdad? Entonces, para las mujeres casadas o doncellas o viudas, dice el apóstol Pablo que la casada está sujeta a la voluntad de su esposo, a llenar las necesidades de su esposo, porque es la ayuda idónea de su esposo. Y va a hacer el rol de mamá y de administradora, de ama de casa. Pero la soltera, ya sea porque es doncella o ya sea porque el Señor llamó a su esposo y ahora es viuda, ¿verdad? Esa soltera dice que se va a ocupar de las cosas del Señor. Para nosotras, como yo que estoy viuda, quienes están viudas o están solteras, el Señor nos dice que tenemos todavía una función muy importante que realizar y es la de administrar la multiforme gracia de Dios. Lo que hemos recibido de gracia, tenemos el compromiso con el Señor de entregarlo de gracia, hermano. Ese es nuestro rol. Lo que recibimos de gracia, entregarlo de gracia. ¿Mm? Y como mamás, nuestro rol es edificar nuestra casa sobre la roca firme que es Cristo Jesús, edificar nuestra casa sobre los mandatos, sobre las indicaciones que nos hace nuestro Dios, para que nuestra casa sea permanente, nuestra casa sea firme. Él dice así, ¿verdad? Él dice así, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermanas, quiero que terminemos leyendo el Salmo 102, el verso 28, por favor, y que lo recordemos, hermanas, con mucho, con mucha felicidad, ¿verdad?
con mucha paz, con mucho gozo que lo recordemos. Salmo 102, 28, hermanas. Con ese pensamiento quiero que quedemos en esta tarde. Y si lo tienen, lo podemos leer todas juntas con sus micrófonos cerrados o abiertos, bueno, cerrados porque se está grabando la reunión, pero aunque se oyera disparejo, el Señor lo escucha parejito. Y la palabra del Señor dice así: los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Hermanas, que en este 10 de mayo que se aproxima, pensemos, ¿qué mejor regalo podríamos desear para nuestros hijos? Si no es que habiten seguros y que sean establecidos delante del Señor. Yo creo que ese regalo de gracia que el Señor nos da, ese solo regalo, bueno, la salvación primeramente, pero ese solo regalo, hermanas, amerita que sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, porque nuestros hijos habitarán seguros, es su promesa, y nuestra descendencia será establecida delante de Él. Que el Señor nos bendiga, hermanas, en esta tarde. Muchas gracias.